tenemos que analizar lo que está pasando. Y en medio de esto, la preocupación que tenemos todos. ¿Cómo pacificar en este momento al país? Naciones Unidas se ha pronunciado, ha mandado un mensaje pidiendo a los actores políticos que depongan sus actitudes, que lo primordial en este momento es pacificar a Bolivia. Estoy con el analista político, el doctor Franklin Pareja, con quien siempre es un gusto conversar. Bienvenido, Franklin. Gracias, querida Miriam. Un placer estar acá. A ver, han pasado 9 días de las elecciones. Con paros, con bloqueos, con violencia, como hemos estado viendo. ¿Qué analizas? ¿Cómo ves esto? Mira, hay dos formas de entender esto. Uno es la coyuntura, lo que está pasando en este momento, y otro es la estructura, por qué se ha producido y se están produciendo todos estos acontecimientos. Básicamente yo te diría que hoy en día la población no es que solamente está reclamando por el resultado que ya está puesto en entredicho, sino porque esa desinstitucionalización que hemos vivido durante estos años ha generado absoluta pérdida de credibilidad de la sociedad civil con respecto de la sociedad política y con respecto de sus instituciones. ¿Puedes explicarlo más claramente para que la gente te entienda? Por supuesto que sí. Cuando las instituciones mandan señales contrarias a la legalidad, obviamente lo que estás haciendo es romper ese espacio de acción y de restricción. Todos tenemos obligaciones y tenemos derechos, pero cuando tú difuminas las obligaciones y solamente abres la compuerta de los derechos, has generado un desbalance. Las constituciones son un límite al poder. Lo que estamos viendo en este caso, que la Constitución habilita el prorroguismo, cosa que es completamente contraria a la filosofía de lo que es una constitución aquí o en cualquier país del mundo. Las decisiones erráticas, sistemáticas que se han venido dando generan y desalientan a la población. Elecciones de magistrados donde los magistrados no tienen prácticamente ninguna representatividad ni adhesión popular y hoy en día son los que están dirigiendo la justicia. Un referéndum que es la voluntad soberana absolutamente desconocida. Una generación de jóvenes que han votado por primera vez en el referéndum del 2016, su primera experiencia es que se desconoce su voluntad. Entonces hay una serie de situaciones que se van sumando y que finalmente llegan al corolario de una elección que al final parecía que estaba haciendo todo normal, pero llega un momento en que en definitiva se interrumpe y ahí empiezan las sospechas nuevamente que son alimentadas y retroalimentadas por una cantidad de antecedentes y por un órgano electoral, un Tribunal Supremo Electoral que a pulso se ha ganado el hecho de que no es absolutamente nada confiable, ha erosionado su credibilidad, ha tenido actitudes erráticas, no en esta elección, sino en varias otras elecciones, y pues llega el momento en que todo lo que hace, probablemente algunas cosas estén bien, otras no tan bien, pero todo lo que hace ya queda en un manto de duda. Hay explicaciones que no son consistentes. Por ejemplo, ¿para qué han contratado el TRE? Ha sido un contrato que se ha hecho una empresa, Neotec, para que se haga cargo del recuento rápido, que todos sabemos que no es revista oficial, no tiene un carácter oficial, pero sí tiene consistencia y rigurosidad. Y te pongo un ejemplo en comparación. Hace 2 días, en Argentina, se ha definido la elección. El señor Macri, que está en el gobierno, ha perdido y ha perdido en primera vuelta. Y el conteo rápido, Miriam, ha sido el que ha dado el resultado y todos han aceptado ese resultado. Antes de las 12 de la noche en Argentina ya se sabía cuál es el mapa nuevo de la reconfiguración, tanto de escaños como de presidente y vicepresidente. En una semana recién van a tener el conteo oficial, el escrutinio oficial. ¿Y tú crees que en la Argentina están en este momento poniendo en tela de juicio el conteo rápido? Si ese conteo rápido se hace también en función de las actas. Y además el señor Costas ha renunciado y nos ha dado el mensaje muy claro. No había ninguna razón técnica para suspender el conteo rápido. Tú y yo estábamos sentados acá con un colega más el día domingo y extrañamente se suspendió eso. Entonces, ¿por qué la población tiene que creer todo lo que escucha si las señales van en contrarruta precisamente de lo que
es institucionalidad. Por eso en Argentina el señor Macri no ha salido a decir desconozco los resultados, o la señora Kirchner en ningún momento dijo el señor Macri es presidente y ha instrumentalizado las cortes. No, las aguas separadas, y por lo tanto se ha obtenido un resultado y es el fiel reflejo de la voluntad popular. Al día de hoy, en Bolivia, ¿qué sucede? Sucede algo muy complejo. Hay dos bloques. Antes el señor Evo Morales tenía la mayor parte de adhesión popular. Hoy en día ya no es así. Por lo tanto, hay una parte importante de la población que ya no acepta su conducta, ya no acepta su prorroguismo. Y como estamos en un momento de anomia institucional, pareciera que no hay solución institucional, hay que buscar soluciones y no hay que contribuir al desastre. Por ejemplo, la auditoría. Cuando tú tienes una posibilidad de llevar adelante a través de algún criterio objetivo la descongestión de un problema, en vez de rehuir esta situación, lo que tienes que hacer es contribuir a construir la agenda. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de auditoría se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Si va a estar México, Perú y Paraguay, también podría estar Colombia, Argentina y Brasil. Son cosas que puedes ir construyendo y consensuando para que sea lo suficientemente satisfactoria para todas las partes y además para que se involucren otros actores más, como podrían ser universidades, otros partidos políticos, podrían entrar algunas instituciones que gozan de credibilidad en el país y generar vedurías. Pero si tú de entrada estás rechazando una posibilidad y simplemente porfías en decir que todo esto ya no tiene sentido y que hay que ir en la línea dura, entonces tienes que estar dispuesto a sostener una movilización que probablemente no sabes ni tú mismo cuánto tiempo va a durar. Te tienes que hacer las preguntas claves. Como la postura del señor Camacho. Sí, anulación directamente. Concretamente la posición del señor Camacho es la posición radical, es la posición dura. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuánto nivel de organización tienes? Segundo, ¿qué nivel de cohesión tienes? Porque la sociedad en realidad se está expresando de manera espontánea. Esto no está detrás de un movimiento político, porque es un simplismo grosero el decir que aquí detrás de la población está la derecha, o pensar que detrás de la población está un tinte racista de citadinos versus campesinos, cosa que no es así. Por eso te digo, en estructura, esto que ha sucedido el domingo básicamente es simplemente el detonante de una cantidad de acciones que se han venido acumulando. Este es un proceso histórico acumulativo. El proceso de cambio probablemente se ha agotado y por eso la gente ya no cree ese discurso de que ahora viene lo mejor. Probablemente ese escepticismo que se ha instalado en la sociedad también te genera un imaginario que al día de hoy es fraude. Se ha instalado en el imaginario popular, en el imaginario citadino, urbano, campesino, pero que algo no está bien. ¿Cómo vas a descongestionar esto? Tiene que haber algún recurso técnico, pero que sea lo suficientemente satisfactorio para todas las partes. Si esto viene de forma unilateral y no se actúa en un momento como este, probablemente esa auditoría igual se realice y lo único que va a ser al final un informe que ya no viene del Tribunal Supremo Electoral, sino viene de un organismo internacional, el gobierno lo va a tomar como válido y va a terminar simplemente consolidando, y los otros que están puestos en tela de juicio todo esto tienen la oportunidad de consensuar una agenda de la auditoría, y ni siquiera con el gobierno, sino directamente con las instituciones. Con la OEA. Con la OEA. No obstante, querida Miriam, la OEA no goza de credibilidad. Por lo menos una parte de la población no cree en la OEA por la conducta y los dislates permanentes del señor Almagro, que un día dice una cosa, luego dice otra cosa, da señales de institucionalidad, después da señales contrarias a esa, ya no es creíble. En consecuencia, la OEA no puede ser el único actor que garantice la transparencia e integridad de una auditoría, y para eso, ahí está lo importante, se puede consensuar una agenda de auditoría donde podría hacer acompañamiento técnico y restricto la Unión Europea,
Y así como el gobierno tiene absolutamente toda la prerrogativa de buscar países amigos que participen en este proceso, parte de un acuerdo político también puede ser que participen otros países que blinden. ¿O con qué? Es que el mecanismo básicamente es técnico, ¿te das cuenta? El mecanismo básicamente es técnico, ¿te das cuenta? O sea, si participa algún país, no va a participar un diplomático, va a participar un técnico. De manera que los países dan fe de Estado y mandan sus delegaciones o sus técnicos. Es una representación de país. Pero ¿por qué te digo esto? Porque al final el mensaje del gobierno yo he visto que es claro. Te dice, quieran o no quieran, va a haber auditoría. Entonces, si tú estás en un escenario de esa naturaleza, ¿qué tienes que hacer? O sea, dices, caramba, entonces yo rechazo cualquier negociación, rechazo cualquier auditoría, me voy a la calle y voy a generar resistencia ciudadana hasta lograr mi objetivo. Pregúntate con mucha honestidad, ¿cuánto tiempo vas a poder resistir si verdaderamente tu objetivo es no negociar y no encontrar una vía de descongestión? Es lógico que haya un escepticismo y una gran duda, porque cuando el gobierno dice algo siempre se piensa dónde estará la trampa, ¿no? Ya sabemos que un poco el accionar cuando menos genera un escepticismo, pero tiene que haber en la política, los políticos tienen que hacer política de verdad. Si solamente están en este momento atrincherados, eso significa que no hay diálogo, no hay comunicación, no hay una correa de transmisión que establezca mensajes de emisor y receptor. Lo único que hay es una demostración de fuerza. Uno hace un cabildo de 200,000, el otro hace de 300,000, al día siguiente el otro hace de 400,000, luego 500,000. Hay que ver cuál es la morfología de cada uno. El gobierno, por ejemplo, tiene de su lado corporaciones, es un gobierno corporativo. Tiene mineros, tiene choferes, tiene cocaleros, tiene CESUTCB, tiene determinadas organizaciones y también tiene aliados estratégicos poderosos como el agropoder, el sector financiero, constructor, en fin. Del otro lado, lo que tienes fundamentalmente es una inmensa ciudadanía que ha salido a movilizarse y que contra toda su lógica y además desempeño natural no es necesariamente combativa por convicción, pero ha llegado un momento en que la sociedad civil espontáneamente ha salido de su zona de confort y ahora ves a mucha juventud sobre todo manifestándose en las calles y no puedes desoír y tampoco puedes soslayar que hay una insatisfacción popular. El peor error en este caso es mandar señales de confrontación. Por ejemplo, sale la juventud, hay que mandarles un grupo de choque. Salen los, no sé, cualquier ciudadanía en diferentes barrios, hay que mandar grupos de choque. Esa no es la solución, porque lo único que está haciendo es hacer que el conflicto escale. Pero un conflicto técnicamente, querida Miriam, tiene tres momentos. El momento de la magnitud, o sea, el tamaño del conflicto y cuánta gente se va involucrando, la extensión, cuánto tiempo dura y la profundidad, cuánta gravedad adquiere. Cuando esos tres elementos convergen, se produce la crisis. Por eso el conflicto en este momento está escalando y nadie da señales de poder encontrar un espacio de diálogo, porque tarde o temprano tienen que dialogar. La gente no puede estar indefinidamente en la calle. Hay dos cosas, por lo que tú estás señalando. ¿La población está siendo utilizada por ambos lados? Sí, en alguna medida no es que esté siendo utilizada, está siendo confrontada, porque hay una movilización espontánea que pero no es para medir fuerzas, como tú has dicho. Sí, lo que pasa es que uno obedece a un régimen corporativo y el otro no tiene una dirección claramente establecida, porque si algo yo veo, probablemente no coincidan conmigo algunos, pero yo no veo que haya una dirección con visión compartida y con objetivos claros que canalice toda esa insatisfacción popular ciudadana. Lo que más bien veo es muchas agendas divergentes. Por ejemplo, hay una agenda que hoy en día plantean en Santa Cruz, que es la agenda radical. Ahora, si tú quieres anular las elecciones, tienes que hacer los deberes, tienes que plantear un recurso de nulidad, tienes que plantear un amparo, tienes que haber impugnado la elección, pero no es que simplemente la colectividad se va a parar hasta que alguien anule. ¿Quién va a anular las elecciones? Hay
una instancia de anulación. Entonces, lo que yo veo es que no hay estos mecanismos de dirección claramente establecida y están difuminados en algún aspecto, y probablemente también ni siquiera hayan pensado que la ciudadanía iba a tener una manifestación tan grande, porque, hombre, es de colosal proporción lo que estamos viendo este tiempo. No se puede, es lo peor que uno puede hacer en política, es minimizar y sobre todo soslayar algo que está en las calles. Y no puede ser que lo empecemos a manejar con un tinte clasista, ¿no? Yo he visto mucho que están hablando de la zona sur. No, no es la zona sur. En la zona sur hay una amalgama de estratos sociales muy heterogénea y no se puede fácilmente estereotipar que los de la sur son los que tienen dinero, los del norte. No es así. O sea, realmente ya no podemos entrar en un reduccionismo, en un simplismo que lo único que hace es avivar y exacerbar los ánimos, cuando desde las esferas más altas del gobierno tienen que dar señales de distensión y desde el otro lado tienen que clarificar sus objetivos en función a una visión compartida. Entonces, al final también tú te encuentras en una tesitura de decir, ¿con quién vamos a negociar? El presidente del comité cívico tiene una agenda, el presidente del otro comité otra agenda, el partido político X tiene una agenda. Entonces, no hay una convergencia de criterios claramente establecida, y eso es muy importante para poder buscar un espacio eficaz de distensión, porque mucho coro de voces por todo lado al final también van a generar un desaliento ciudadano. Ahora, ¿qué hacemos, pero para encontrar una solución, Franklin? Tú has hecho un análisis muy grande, perfecto, pero ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ¿A quiénes les decimos? ¿Quién tiene que tener la tarea en este momento, o quiénes de pacificar en este momento el país? Bueno, para ver qué hay que hacer, lo primero que hay que definir los objetivos es con claridad. Si no quiero negociar nada y mi objetivo es que estas elecciones se anulen, entonces tengo que direccionar todos mis esfuerzos ¿a qué? Probablemente a una movilización ciudadana de tiempo indefinido, y además buscar los mecanismos legales para la anulación, porque la anulación no es que va a surgir espontáneamente, tiene que haber una canalización formal. Segundo, si quieres encontrar un espacio para clarificar lo que ha sucedido el 20 de octubre, tienes que identificar cuál podría ser el mecanismo que te permita clarificar. Si la auditoría es una posibilidad de lograr esa clarificación, lo que tienes que hacer es blindar esta auditoría de un carácter objetivo y de un carácter imparcial, porque si dejas que la agenda la marque íntegramente el gobierno, después no te puedes quejar de que esa auditoría está viciada o esa auditoría está amañada, porque ni siquiera has querido participar. Entonces es mejor entrar a construir la agenda de la auditoría, no solamente, ya te digo, con el gobierno, sino eventualmente también con los actores que van a venir. Pero si quieres el 100% de cero, te vas a quedar con cero. Al final no vas a obtener nada. La clarificación de objetivos es determinante, y en momentos de alta tensión tienes que tener claridad en qué es lo que quieres, y tiene que haber una visión compartida y objetivos claros. Yo lo que veo es que hay una movilización social muy importante en el país, pero que no hay objetivos que convergen, no hay un conducto regular que alinee los esfuerzos. Y claro, al final la ciudadanía también se desgasta y se cansa. No te olvides que en Venezuela 4 meses ha estado la ciudadanía en las calles, matiné, tarde y noche, y finalmente se han agotado y no han conseguido absolutamente nada. Entonces, no es que yo quiera comparar Bolivia con Venezuela, pero quiero decirte que clarificar los objetivos es muy importante, y cuando hay ventana de oportunidades hay que negociar. La política es haciendo política, y los políticos ahora creo que quieren en algún momento hacerse más a los cívicos que a los políticos, y en otros momentos más a los políticos que a los cívicos. Este es un problema y un conflicto político. Venga de la sociedad civil, pero es político. Lo que pasa es que la sociedad civil no es sociedad política porque no está detentando el poder, pero eso no la margina de poder hacer política como tal. Gracias por haber venido. El mensaje ha sido claro y es para absolutamente todos los actores políticos.